Buenas tardes a todos. Vamos a esperar 2 minutos más mientras se terminan de conectar y ya empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y ya por tiempos podemos empezar entonces con la presentación de esta semana. Como siempre, entendiendo un poquito lo que ha venido pasando en los mercados desde el frente internacional y ya vamos pues aterrizando un poquito más a lo que ha pasado aquí en materia local. Entonces queríamos empezar pues con tres temas importantes en lo que ha sido el frente internacional. Sobre todo destacar dos de ellos que creo que son sido los que han tenido principal incidencia recientemente pues en el comportamiento del mercado, aunque pues desde el punto de vista de algunos activos como la renta variable en Estados Unidos pues muy similar a lo que hemos venido comentando las últimas semanas, pues nuevamente a pesar digamos de algunas señales de alerta y advertencias tenemos un mercado que todavía se mantiene muy cercano, digamos, a sus máximos históricos, quizás algo de volatilidad, un par de días de la semana, pero finalmente cuando analizamos lo que ha venido pasando las últimas 2, 3 semanas, pues nuevamente hemos ido alcanzando nuevos máximos. Entonces, son temas que han tenido obviamente algún comportamiento, algún efecto de mercado, creo que ha sido más evidente desde el comportamiento de las monedas, desde el comportamiento del mercado de bonos, no tanto así como para la parte de acciones. Entonces, pues empezando con uno de ellos, creo que es un tema pues ya del cual se venía hablando hace un par de semanas, pero que tuvo efecto finalmente hace 8 días, una vez se dio el cierre del gobierno en Estados Unidos, donde finalmente, pues el pasado miércoles, luego de que no llegaran a ningún acuerdo, los dos partidos, pues no llegó a ninguna aprobación los nuevos fondos en el Congreso, eh, y pues a partir de ahí se dan algunos cierres en algunas entidades y en algunos servicios del gobierno. eh, Algunos de ellos cierres pues digamos definitivos, algunos otros temporales, algunos otros interrumpidos dentro de su funcionamiento normal, pero que pues tentativamente podrían tener también algún efecto y que es el principal miedo, el efecto que puedan tener también un poco desde el contexto del comportamiento macroeconómico y ya pues tocamos un poquito más el porqué de ese tema.
Obviamente esto es un tema que pues no tiene, digamos que una fecha tentativa de finalización. Em, Quizás lo que hemos tenido pues en los últimos años hemos tenido algo de variabilidad cuando eso ha pasado, pero realmente pues no es un efecto o no es un tema que pase recurrentemente año tras año pues en Estados Unidos y sobre todo pues en la incidencia del mercado. El último cierre que tuvimos pues fue en 2018 y 2019, em, es decir, ya cerca de 7 años que no teníamos este tema sobre la mesa, y pues el cierre fue de más o menos unos 35 días, lo cual pues estiman los costos fueron cercanos a los 11.000 millones de dólares. Las consecuencias pues son básicamente, como lo decía ahorita, la falta en funcionamiento, digamos, en algunos servicios y en algunas entidades del gobierno, pero por otra parte, pues también tenemos, y creo que es el principal efecto desde el punto de vista de mercado, es que se retrasan todas las publicaciones de datos claves, que pues semana a semana nosotros les actualizamos acá, de los que nosotros estamos pendientes, porque es el material, digamos, que tiene para el mercado, que tiene el mercado, digamos, para hacer pues obviamente sus análisis, sus estimaciones de qué es lo que puede venir hacia futuro. Entonces, pues todo aquello que tenga que ver con publicaciones de entes oficiales, como fue por ejemplo el dato de empleo, que ya lo tocaremos más adelante, pues no lo pudimos conocer el dato oficial. Y eso pues obviamente empieza a generar también algo de incertidumbre, y sobre todo es muy importante porque estos datos pues también son el insumo para las reuniones de la Reserva Federal, en las cuales pues toman esas decisiones de política monetaria. Recuerden que en el mes de septiembre y en el mes de octubre pues tenemos decisiones, o reuniones de la Reserva Federal con decisión de tasas, decisión de política monetaria. Ya durante el mes de septiembre pues vimos cómo la Reserva Federal recortó la tasa de interés en 25 puntos básicos, y se esperaba que, pues, que de pronto durante este mes de octubre pues, pudiéramos tener una decisión de recortes adicionales, tal cual nos lo mostraba eh, el dot plot, digamos, de la votación de esa reunión, que lo vimos en la presentación de hace 2 semanas, y adicionalmente pues así como lo viene, digamos que también estimando un poco el mercado, digamos que a pesar de todo este contexto, hoy por hoy las probabilidades de recorte de tasa de interés por parte de la Reserva Federal durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre, pues siguen, perdón, y durante el mes de diciembre siguen estando bastante altas, y diría que superiores al 90%, lo cual pues sobre el papel da los indicios de que el mercado evidentemente sigue esperando dos recortes adicionales de 25 puntos básicos. Pero aquí la gran pregunta es hasta qué punto, pues con una Reserva Federal que no tiene ese insumo, que no tiene esos datos, pues se pueda llegar a tomar esa decisión durante este mes, pues porque obviamente se estimaría que ya para la próxima decisión, que sería el mes de diciembre, pues yo creo que en general el mercado también viene esperando y descontando que pues esto pueda llegar, digamos, a un acuerdo rápido, y que durante la reunión de diciembre pues ya tengamos los datos, eh, o ya tengamos, digamos, que datos casi que en línea con los cuales se puedan tomar algunas decisiones. Adicionalmente, pues se han venido también generando algunos otros efectos. Entonces pues se han anunciado la suspensión de algunos proyectos de infraestructura, y también pues el despido permanente, digamos, de sus empleados federales, donde pues se calcula que 750.000 trabajadores quedarían suspendidos. Esto pues obviamente generaría también algunos costos importantes, y los empezamos a medir claramente en el día a día, y pues ya completando casi que 7, 8 días de cierre de gobierno. Acá hay un tema pues que contrasta un poco, y es normalmente lo que ha pasado, digamos, en estos cierres del gobierno es que a esos trabajadores que se han suspendido, digamos, sus trabajos, posteriormente cuando pues se llegan a acuerdos y vuelve todo, digamos, a la normalidad, incluso se paga retroactivamente, digamos, que esos periodos de inactividad, y digamos que eso es lo que de cierta forma, digamos, que el mercado no de pronto no le está poniendo mucha atención, o no le suele poner mucha atención en los primeros días, porque pues realmente aplazar, digamos, que algo de actividad económica por unos días, quizás una semana,
Una vez digamos que se reactive, pues nuevamente se va a reactivar, digamos, sin que eso pues sea el grueso de la economía de los Estados Unidos, pues se va a reactivar esa porción, digamos, de la economía que viene asociada obviamente a los pagos que tienen esos empleados, a el consumo y la demanda que pueden generar esos empleados. Sin embargo, pues a diferencia de los periodos anteriores, en este caso, el presidente Donald Trump sí ha llegado a amenazar, aunque finalmente pues esos despidos evidentemente serían permanentes y aquí no sería un tema temporal y que no habrían pagos por esos periodos cesantes, por lo cual pues obviamente se genera como un poquito más de incertidumbre y finalmente pues sí genera digamos que algo más de tensión en lo que pueda pasar hacia adelante y en la medida que esto se extienda por algunas semanas más. Entonces, pues ese digamos que es el principal tema. En la gráfica superior izquierda ustedes pueden ver cómo se han venido, digamos que comportando históricamente los activos casi que desde el año 1981, cuando hemos tenido estos periodos de cierre del gobierno, eh, definiendo, digamos que tres categorías principales, lo que ha sido el comportamiento del Standard Poor's, obviamente todo relacionado con el tema de las acciones, el de XY relacionado con el comportamiento del dólar y los tesoros relacionados pues con todo el tema de la renta fija en Estados Unidos. Entonces pues particularmente para el Standard Poor's o para el tema de las acciones, normalmente hemos tenido digamos que un comportamiento casi que plano eh, el día en el que se da pues el cierre o se da el anuncio digamos del cierre de gobierno. Sin embargo, durante el periodo de cierre del gobierno, pues como lo pueden ver y es ese punto blanco que está más pues alejado, digamos, del eje central, normalmente el Standard Poor's ha tenido una valorización cercana al 1%, es decir, digamos que esos periodos posteriores al anuncio, pues en términos generales han traído un comportamiento relativamente estable y positivo para las acciones. Obviamente esto pues es difícil, digamos, que categorizarlo dentro de un solo movimiento. Obviamente también depende de lo que esté pasando, digamos, en los mercados en general y teniendo en cuenta las otras variables como para poder asumir que pues realmente uno pudiera pensar en el que el comportamiento pues de la renta variable sea positiva. Adicionalmente, si uno hace unas métricas un poquito más largas, si no en un tema particularmente de un día y del periodo durante el cual el mercado ha estado cerrado, sino mirándolo más hacia un año, es decir, es decir, los 12 meses posteriores pues, al anuncio. En general, el Standard Poor's también ha tenido valorizaciones incluso un poco más significativas y acercándose casi que al doble dígito. Entonces, pues en términos generales uno podría hablar que el mercado de renta variable tiende a no sufrir unos efectos muy negativos desde el punto de vista de lo que es el comportamiento una vez pasa pues toda esta situación. Ya mirándolo un poquito más desde el comportamiento del dólar, medido a través del DXY, en general ese primer día tenemos una apreciación evidentemente del dólar y en los días posteriores o durante pues el periodo que ha estado digamos cerrado el gobierno, pues el dólar ha mostrado algún debilitamiento, es decir, hay algún efecto normal de pronto de aversión al riesgo durante los primeros días, pero en días posteriores pues eso tiende, digamos, a suavizarse un poco. ¿Y por qué tendería un poco a suavizar, digamos, ese movimiento del dólar? Básicamente porque, y sobre todo si lo alineamos un poco con el contexto de lo que ha venido pasando recientemente, pues entendemos que obviamente el dólar ha sufrido, digamos que un periodo, y podríamos hablar ya casi de todo este año, ya acercándonos que casi que al cierre del 2025, pues hemos tenido un año donde efectivamente el dólar ha sufrido un par de ataques principalmente por temas, digamos, de confianza. Primero desde el punto de vista de lo que fue todo el anuncio del Día de la Liberación y la imposición de aranceles, que si bien tuvo también un efecto inicial de fortalecimiento en el dólar, pues posteriormente a esto el dólar empezó a perder valor, basado obviamente pues en digamos que en toda esta situación que se generó en su momento con esos anuncios. Adicionalmente, todo lo que ha venido siendo la confianza generada en torno a la presión que ha venido ejerciendo la administración Trump y el presidente Donald Trump sobre la Reserva Federal, presionando para que haya disminución y recortes de tasas de interés.
Ese ha sido otro factor, digamos que primordial, que ha restado, digamos que confianza en el comportamiento del dólar. Y por otra parte, obviamente, la expectativa de lo que esté o lo que pueda pasar hacia futuro en tasas de interés. Entonces, pues ya sabemos que hace por lo menos un mes y medio, 2 meses, el mercado de forma importante empezó a incorporar ese recorte de tasas de interés que hizo la Fed durante el mes de septiembre, el 17 de septiembre, y adicionalmente pues se han venido incorporando también, como les decía ahorita, la posibilidad de un par de recortes más. Y en la medida pues que haya recortes de tasas de interés en Estados Unidos, pues el dólar seguramente va a tener, digamos que en el mejor de los casos, algo de estabilidad, pero podría también leerse como un tema más de debilidad. Entonces, eso creo que lo hemos visto recientemente dentro del comportamiento. Finalmente tuvimos un DXY que si bien en los primeros o durante, diría que la semana pasada, tuvo un comportamiento de debilidad posterior pues al primer día. Particularmente lo que hemos visto sí esta semana y las últimas 3 sesiones, es decir, lunes, martes y miércoles, pues sí hemos visto nuevamente un fortalecimiento del DXY. No bien explicado, diría, principalmente por el tema de lo que está pasando en Estados Unidos, contrario pues digamos a lo que ha mostrado la historia, sino obedece más a algo que ha pasado puntualmente con el yen japonés, que ya tocamos un poquito más adelante ese tema, y por otra parte lo que ha venido pasando con el euro. Entonces sí, evidentemente el dólar se ha venido fortaleciendo frente a otras monedas, eh, como lo digo, particularmente los últimos 3 días, 3, 4 días, pero obedece puntualmente a un mejor desempeño frente al euro y a un mejor desempeño frente al yen japonés. Si lo miramos contra otras monedas desarrolladas, si lo miramos contra algunas monedas emergentes y monedas de la región, en términos generales, pues no hemos visto una apreciación importante. Y eso, pues digamos que se puede ver traducido en que finalmente el peso colombiano, si bien alcanzó a estar, o en su momento alcanzó a tener alguna reacción, eh, digamos, hasta niveles cercanos a los 3.900 pesos, incluso un poquito por encima, 3.910. Nuevamente ahí tuvimos retrocesos hasta el día lunes más o menos, que alcanzamos a ver nuevamente un mínimo de 3.840. Hoy, ayer y hoy pues hemos tenido algo de depreciación para el peso colombiano, que nos ha acercado nuevamente hacia niveles de los 3.900, pero en términos generales pues uno podría hablar que ese efecto que se ha visto en el dólar, pues como lo decía ahorita, es particularmente contra un par de monedas. Em, Adicionalmente, pues el comportamiento, digamos, de los tesoros. Entonces, desde el punto de vista de los tesoros o de los bonos de Estados Unidos, realmente el primer día, pues no hemos tenido mayores efectos sobre el comportamiento de la tasa de los bonos, pero en las jornadas restantes, donde ha estado, pues digamos que toda esta situación del cierre del gobierno, lo que sí hemos visto es una valorización de los bonos del tesoro. Es decir, los bonos han venido bajando en tasa y se han valorizado, y creo que eso pues también hasta el momento de cierta forma guarda algo eh, de correlación con lo que hasta el momento hemos visto, sobre todo pues digamos que en los bonos de más corta duración. No obstante, pues si lo miramos un poquito en el agregado de lo que ha pasado prácticamente desde la decisión de la Reserva Federal, es decir, ya hace casi 2 o 3 semanas, pues en general, digamos que la curva de los bonos del Tesoro ha estado bastante estable. Eh, por lo menos las referencias entre 1 y 10 años apenas se han desvalorizado unos 3 o 4 puntos básicos. Las referencias de más largo plazo, es decir, las de 20 años, 30 años, pues han tenido algunas desvalorizaciones de quizás 1 o 2 puntos básicos. Entonces pues no han sido unos movimientos fuertes, unos movimientos importantes. Sin embargo, pues si ya lo quisiéramos mirar exclusivamente contra lo que ha pasado, pues la última semana, diríamos que también en términos generales, pues ha sido un comportamiento muy, muy parecido a lo que les digo, quizás algo más de desvalorizaciones en la parte de larga de la curva, digamos en esas referencias de 23 años, quizás hemos tenido unos movimientos un poquito más fuertes, pero uno a grandes rasgos, pues no podría estar hablando tampoco de valorizaciones muy fuertes, a excepción de las referencias menores a un año, lo cual pues obviamente no guarda tampoco mucha correlación
con este factor, entendiendo pues que obviamente tuvimos disminución de tasas entonces durante el mes de septiembre. Es un poco para como poner en contexto lo que ha venido pasando en Estados Unidos y sobre todo pues para poner en contexto también cuál puede ser digamos el comportamiento eh, a esperar, digamos, de los distintos activos mientras pues tenemos todo este proceso de negociación y que en algún momento pues podamos llegar a finales de ese tema de la negociación. Otro factor importante que es el que ver en la gráfica superior derecha, creo que tiene que ver mucho con lo que pues hemos venido prácticamente hablando y tocando todo el año, y en este caso, pues son temas políticos y fiscales que vienen afectando la confianza de los mercados en distintos países. Entonces, creo que Colombia, pues es un claro ejemplo y lo hemos hablado bastante desde el año pasado. No solo digamos que el factor político, sino sobre todo el factor fiscal, pues ya sabemos todos en qué situación estamos y que obviamente ha traído pues alguna afectación desde el punto de vista de mercado, sobre todo en los mercados, en el mercado de deuda pública. Brasil ha sido un país que también ha tenido algunas afectaciones en el frente político y en el frente fiscal, razón por la cual vimos una presión importante en su moneda durante diciembre del año pasado, el real brasilero, que obligó a que el Banco Central también subiera las tasas de interés a niveles del 15%, nivel en el que pues actualmente se encuentran las tasas en Brasil, un movimiento también bastante fuerte y agresivo. Por momentos también hemos tenido bastante ruido en el Reino Unido, también con factores políticos, factores fiscales y de presupuesto. Eh, y creo que en general, pues digamos que esa es como un poco la tónica de lo que hemos tenido en los mercados internacionales. Es evidente que a raíz de lo que ha pasado los últimos años, la pandemia y la pospandemia y toda esta afectación que tuvimos año 2021, 2022, 2023 en términos inflacionarios, en términos de aumentos de interés, pues ha sido en tasas de interés ha sido difícil que volvamos un poco a la normalidad y a que los bancos centrales pues puedan volver a esas tasas de inflación objetivo que han tenido y poder reducir las tasas de interés. Quizás cuando hablamos de la zona de euro, pues ha sido, digamos, la única región donde finalmente pues ha podido llegar al objetivo, que ha sido ese 2%. Esto ha venido acompañado de recortes del Banco Central Europeo y finalmente, pues las últimas dos reuniones ya hemos tenido estabilidad de tasas y aunque se perciben algunos riesgos inflacionarios, creo que el Banco Central ha sido bastante enfático en que es muy difícil pensar en recortes adicionales de tasas de interés. Eh, Esto, pues, si lo contrastamos con lo que ha pasado en Estados Unidos, pues ya sabemos, hay ciertos riesgos inflacionarios todavía que no han permitido pues que tengamos una inflación muy por debajo del 3% o acercándose un poco más hacia el 2%, y en ese sentido pues la Reserva Federal estuvo pausada casi todo el año hasta ahorita el mes de septiembre, cuando a inicios del año pues esperaban unos recortes mucho más agresivos por parte de este Banco Central. Y pues aterrizándole un poco más al tema más cercano que es de Colombia, pues creo que la discusión también ha sido constante durante los últimos meses. Un banco de la República que pues ha sido bastante enfático en que la situación fiscal y ahora, o particularmente las últimas dos reuniones, ha sido mucho más enfático en los riesgos inflacionarios que ya se han venido materializando y ya más adelante también tocamos ese tema, llevando u obligando al banco a tener, pues, a ser mucho más estricto y no llevar a cabo recortes adicionales de tasas de interés, a pesar, pues, obviamente de la presión del ministro y del presidente. Entonces es un tema que en general, pues, se ha venido viendo en las distintas economías. En este caso, Francia, pues, no ha sido ajeno a ello, con temas también pues digamos riesgosos desde el punto de vista político y desde el punto de vista de fiscal y de presupuesto, y en ese sentido pues la última semana hemos tenido bastante ruido en lo que ha venido pasando en Francia. Ustedes pueden ver en la parte superior de la gráfica de la derecha cómo se ha venido comportando digamos ese spread de la deuda francesa y de la deuda italiana frente a Alemania, que pues es el principal país de referencia en la zona euro. La línea azul es Italia y la línea blanca es Francia. Prácticamente desde el año 2024 pues
ese spread, digamos, de la deuda francesa había estado casi que siempre muy alineado con el spread de la deuda italiana, y incluso en los momentos que tuvimos pues algo de crisis en Italia, evidentemente eso se descorrelacionó. Y recientemente pues lo que hemos tenido es un comportamiento completamente contrario, donde el spread frente a la deuda alemana por parte de Italia ha venido disminuyendo bastante, y en ese sentido pues el que se ha venido aumentando ha sido el de Francia. Aquí podemos ver cómo hoy por hoy el spread de Francia pues está casi que en unos 80 puntos básicos, acercándose casi que a 90 puntos básicos, cuando en los años anteriores pues quizás los niveles más altos que habíamos visto habían sido 40, 50, 60 puntos básicos. Y eso obedece pues digamos a todo el tema también que ha venido pasando con la renuncia del primer ministro, que duró bastante poco en el gobierno. Entonces, pues esto digamos que recoge un poco de la historia, lo que ha venido pasando, tanto en crisis política como fiscal. Un primer ministro que renuncia casi que 27 días después de asumir el cargo, siendo además el tercero, digamos, en un año, y sobre todo pues el más corto, digamos, en su puesto. Esto pues viene obviamente todo explicado desde el año anterior, cuando ya habíamos sufrido una crisis política, básicamente explicado por que dejaron a la Asamblea Nacional sin mayorías, pues bastante dividida, digamos, entre los distintos partidos políticos, y eso pues obviamente genera algo de dificultad en las aprobaciones, y sobre todo pues en aprobaciones que van encaminadas a recortar el gasto, que es lo que hoy por hoy vienen buscando muchos países. Entonces pues a raíz digamos de esta dificultad en las condiciones, el primer ministro decide renunciar, y eso pues ha generado obviamente alguna afectación desde el comportamiento de los activos, que como lo digo pues hasta el momento no ha tenido mayor efecto digamos sobre la deuda también de otros países. Quizás en Europa pues sí hemos visto algo de presiones en lo que ha sido el comportamiento de los bonos en algunos países europeos, pero también, digamos, adicionándolo al tema que les comentaba ahorita en Estados Unidos, pues no ha tenido mayor afectación desde las tasas de largo plazo en Estados Unidos, que es un componente que obviamente el mercado viene mirando en la medida que Estados Unidos hoy también tiene pues algunos temas, digamos, preocupantes de mediano y largo plazo en materia de endeudamiento y en materia fiscal. Por otra parte, pues Japón, que ha sido también un país, digamos, con unos temas interesantes y una historia interesante recientemente, porque básicamente la economía y sobre todo el comportamiento en Japón de las tasas de interés ha ido totalmente en contravía a lo que hemos visto en otros países y en otras regiones, y en ese sentido, pues el Banco Central de Japón apenas ha hecho un movimiento de tasas de interés el año pasado. Este año se ha especulado mucho con que finalmente debieran venir mayores incrementos de tasas de interés. No obstante, a pesar de algunas presiones inflacionarias, a pesar de algunos datos mensuales de crecimiento en materia, digamos, de salarios, pues el comportamiento por parte del Banco Central ha sido por ahora de estabilidad. Sin embargo, durante esta semana pues eligió la líder del Partido Liberal Demócrata, una mujer de 64 años que pues abrió la posibilidad de convertirse en la primera mujer ministra de Japón. Esto pues también digamos en medio de una crisis de apoyo electoral y un partido pues que ha venido perdiendo la mayoría parlamentaria. En ese sentido, pues hay ciertas cosas que preocupan al mercado desde el punto de vista de ideología, de referencias, del programa político, pero creo que lo más importante tiene que ver con la orientación económica y sobre todo los desafíos claves que enfrenta hoy el país. Parte de esa orientación pues viene muy asociada a un tema de flexibilización monetaria y un mayor gasto público en algunos sectores, lo cual pues obviamente van completamente en contravía de lo que viene hoy por hoy anticipando el mercado, y es que a raíz de esas presiones inflacionarias pues en algún momento el banco debiera incrementar la tasa de interés. Si a eso le sumamos un mayor gasto público, pues podemos digamos que echarle un poquito de gasolina a ese fuego de las presiones inflacionarias, y adicionalmente
pues eso no va alineado con la expectativa de poder ver recortes de tasas de interés, que es un poco lo que sería más como la orientación y como ese primer mensaje de esta señora electa. Y adicionalmente, pues también lo que ha generado esto pues es un debilitamiento del yen japonés, ya lo mencionaba al inicio de la presentación, que pues esto también ha tenido algún efecto sobre el comportamiento del dólar, particularmente frente al dólar, llevando a que pues particularmente los últimos 3 días pues tengamos algo de apreciación en el DXY. Entonces ya tenemos un yen japonés que se ha debilitado por encima de los 150 yenes por dólar. ¿Cuáles son los desafíos? Pues como lo decía, evidentemente controlar ese tema de la deuda pública, una economía que ha estado bastante quieta y estancada ya hace algunos años, y sobre todo pues algunos debates adicionales sobre temas de competitividad de inmigración, que seguramente van pues a seguir agitando un poquito el mercado, y que es importante pues digamos tenerlos en cuenta obviamente por la incidencia que tienen dentro del comportamiento pues de las distintas variables. Ya pasando un poco al tema en Estados Unidos, eh, lo que tuvimos en Estados Unidos, pues como les decía, a raíz del cierre del gobierno, pues no hemos tenido datos oficiales. Entonces, ¿cuál fue la guía? La semana pasada, el miércoles, pues tuvimos el dato de ADP de empleo. Y aquí pues vale la pena aclarar que este dato normalmente sale un par de días antes de lo que son las cifras de nóminas no agrícolas que publica el gobierno. Entonces este dato de ADP de empleo primero pues tiene algunas diferencias en la lectura y en, digamos que en el trámite de los datos, y sobre todo pues es una encuesta privada que no tiende, digamos, a tener mayor efecto sobre el comportamiento del mercado, y algunas veces pues el mercado no tiende a creerle tanto por esa misma razón, pues por ser un efecto, digamos, de una encuesta privada. Mientras que pues lo que es la publicación de las nóminas no agrícolas, que sí tiene que ver, digamos, con temas del gobierno, pues tiende a ser mucho más aceptado por el mercado y tiende a ser como un poquito más la realidad y a lo que realmente el mercado reacciona. A raíz de ese tema, pues el viernes no se publicaron esos datos de nóminas no agrícolas. Entonces, como lo decía, pues uno podría decir que prácticamente el mercado ha estado pues con los ojos tapados frente a lo que viene siendo la situación, sobre todo en una variable que ha sido muy importante recientemente. Recuerden que la desaceleración que hemos visto en los últimos meses en los datos de empleo fue la razón principal para que la Reserva Federal tomara la decisión de recortar las tasas de interés el mes pasado. Eso a pesar de que gran parte de sus miembros y sobre todo pues Jerome Powell nos han descrito constantemente pues que todavía hay unos riesgos importantes, y que en ese sentido pues ellos no se sienten cómodos pensando en una senda de muchos recortes de tasas de interés, y sobre todo en anticipar una senda, es decir, que van a ir evaluando los datos mes a mes de lo que pueda estar pasando. En ese sentido, pues los datos adicionalmente de la semana pasada, como les digo, pues si bien pudiéramos llegar a creer en ellos o no, pues fueron unos datos que continuaron mostrando algo de debilidad, es decir, se perdieron 32.000 empleos, que ha sido pues casi que la mayor caída desde marzo del 2023, cuando el mercado pues particularmente venía esperando una creación de empleo. En este caso fue una pérdida de 32.000 empleos. Adicionalmente, pues la cifra de agosto fue revisada en 3.000 empleos a la baja, perdón, a menos 3.000 empleos desde los 54.000 que inicialmente se habían reportado. Entonces, pues eso tiene, obviamente, o alcanzó a tener algo de efecto. En su momento, pues también alivian un poquito lo que había sido el comportamiento de, de las tasas de los bonos del tesoro, que pues nuevamente habían tenido, digamos que algo de retrocesos hacia niveles cercanos o por encima del 4.15, acercándose un poquito al 4.20, y pues ese mismo día cerramos algo por debajo del 4.10 en la referencia de 10 años. Entonces, pues el mercado de cierta forma sí le creyó un poquito a que el dato pues mostró debilidad, y que es la constante de lo que hemos visto en los datos anteriores. Y eso pues alimenta obviamente entonces la posibilidad de pensar en que la Reserva Federal, por este mismo factor, pues en las próximas reuniones vaya a recortar las tasas de interés. Ya pasando al tema local, pues tuvimos también lo que fue la decisión del Banco de la República. En ese sentido, pues la tasa se mantuvo en el 9.25. Esto fue la reunión de la semana pasada.
a fin de mes, donde 4 miembros votaron por mantener la tasa de interés, 2 propusieron por bajarla 50 puntos básicos y uno sugirió por bajarla 25 puntos básicos. La decisión estuvo centrada principalmente en el tema inflacionario. La inflación anual y la básica han venido acelerándose un poco, al igual que las expectativas. Creo que esto ya ha sido muy enfático, tanto el gerente del banco pues como la misma junta del banco, la mayoría de la junta del banco, particularmente hace un par de meses, expectativas que vienen muy alimentadas por lo que ha sido, pues obviamente la fortaleza de la demanda interna y los buenos datos de crecimiento de la economía local, si bien han tratado de restarle un poquito de importancia o de fortaleza a ese dato o a ese factor, creo que en general pues es un tema que muy seguramente están siguiendo de cerca y que tiene también o que genera alguna preocupación. Pero creo que lo que sobre todo han mencionado ha sido que les preocupa el tema del incremento del salario mínimo para el próximo año. Ya hemos oído varios comentarios del gobierno al respecto, donde pues se hablan de incrementos nominales de dos dígitos, incluso hasta cifras del 11-12%, lo cual pues evidentemente traería algunas presiones para el próximo año, producto de que hay mucho tema relacionado con la indexación al salario mínimo y adicionalmente con una inflación que muy seguramente pueda terminar este año, perdón, por encima del 5%, pues generaría algunos efectos y algunos choques adversos, razón por la cual ellos prefieren ser cautos y mantener la tasa de interés. Si a eso le sumamos pues todas las condiciones externas adversas, en parte ya las describí anteriormente, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en otros países y sobre todo porque pues todavía hay algunas tensiones geopolíticas en materia de guerra comercial, aranceles, pues eso hace que evidentemente el banco sea un poco cauto en ese sentido y prefiera mantener la tasa de interés. Eh, Adicionalmente, pues obviamente el gobierno sigue presionando porque se den, digamos, esos recortes. Se menciona que obviamente pues aquí el banco quiere actuar en contra, digamos, del desempeño de la economía, pues para poder buscar alguna favorabilidad, digamos, en el tema electoral, pero creo que pues es un tema que el banco ha mostrado constantemente que no es su prioridad, razón por la cual también hemos visto cuando ha sido necesario disminuciones de 400 puntos básicos por parte del Banco de la República, cuando así la inflación lo ha soportado y sobre todo cuando el mensaje del gobierno y el mensaje fiscal, que creo que es lo principal, se ha venido, digamos que, alineando con esa postura de recortes. En la medida que tenemos mayor emisión de deuda, en la medida que tenemos mayor gasto, cero, digamos, responsabilidad desde el punto de vista de gasto público, de que las cifras de recaudo, pues obviamente han venido estando bastante alejadas de las proyecciones del gobierno, cuando se eliminó la regla fiscal, pues todos son factores que evidentemente no pueden respaldar una decisión de recorte por parte del Banco Central, lo cual pues creo que es el mensaje claro de que esto pues no tiene ni que ver con ningún tinte político, sino evidentemente pues llevando el banco su responsabilidad. Adicionalmente, pues tuvimos las minutas de esa reunión también, conocimos las minutas, creo que en general pues no cambia mucho el panorama, simplemente me centraría en cuál fue el mensaje, digamos, de los miembros que votaron por reducir esos 50 puntos básicos. Dicen que la mayoría está siendo demasiado conservadora y que hay espacio para estimular el crecimiento sin generar pues una mayor presión inflacionaria. Quien votó por los 25 puntos básicos planteó que la inflación, aunque sigue por encima de la meta, pues no ha mostrado, digamos, que un repunte acelerado, mientras que el grupo mayoritario, que ha ganado por la estabilidad de tasas, sigue hablando sobre esos choques de precios que son pues todavía difíciles de anticipar y de cuantificar, las presiones fiscales, un mayor déficit fiscal y que continúa, digamos, creciendo en lo corrido del año, y sobre todo pues no se espera ninguna mejora para el próximo y la incertidumbre sobre lo que ya les comentaba del incremento del salario mínimo para el próximo año. Muy alineado con esto, entonces tuvimos anoche el dato de inflación del mes de septiembre, donde vimos una inflación que pasó del 5,10 al 5,18.
Creo que pues muy alineado con lo que les comentaba al inicio, pues ha sido bastante complejo para los bancos centrales poderse acercar finalmente a esas metas de inflación del Banco de la República, pues de los distintos bancos centrales, en este caso el Banco de la República. Recordemos que pues la meta es tener esa inflación en el 3%, con un rango entre el 2 y el 4, y no hemos logrado en el transcurso del año acercarnos a sus niveles. Como lo hemos venido mencionando los últimos meses y particularmente los últimos 2 y 3 meses, creíamos que ya la inflación había tocado piso durante 2025 y que seguramente el segundo semestre íbamos a ver un repunte inflacionario que incluso frente a lo que esperamos, digamos, para el mes de octubre, esa inflación podría acercarse a niveles del 5,4%, para de pronto desacelerarse un poquito hacia el cierre del año y ubicarse más sobre niveles del 5,2%, es decir, muy cercano a lo que estamos actualmente. ¿Cuáles fueron los factores que impulsaron esa inflación? Principalmente el tema de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, o pues digamos esa división, donde pues tuvo una contribución de 1,51 puntos en el mes. Esto perdón, en la contribución anual. Esto pues viene explicado sobre todo por el aumento en los precios de la electricidad y el gas, y pues sobre todo también la persistencia de los incrementos en los arriendos, que siguen estando pues muy alineados con ese dato de inflación total. Adicionalmente, la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas, donde pues también algunos temas puntuales de algunos alimentos que han venido o digamos que han venido no acelerándose de forma importante, pero sí también han encontrado algo de estabilidad, y eso ha venido ejerciendo algo de presión, al igual que mayores costos en transporte, eh, que han generado también algo de esa presión reciente que por el lado, digamos, de información y comunicación, podríamos destacar que fue, pues, digamos, lo que ha venido conteniendo un poquito el dato, sobre todo en el comportamiento anual, no tanto, digamos, en el comportamiento mensual, donde particularmente para este mes sí vimos, digamos, algún repunte, pero si lo miramos en el términos anuales, pues la caída en los precios de equipos telefónicos ha sido cercana al 26%, lo cual en parte pues había ayudado también a que esta categoría pues no tuviera alguna presión, así como si la tuvo, digamos, durante este mes de septiembre. Entonces, pues en términos generales aquí un poco el mensaje ha sido, eh, vuelvo y lo repito, algo de aceleración en términos inflacionarios hacia este segundo semestre, poder digamos que cerrar el año un poco más cercanos hacia el 5,20. Las expectativas de inflación del próximo año han venido también aumentando un poco y estabilizándose por encima del 4%, es decir, incluso para el año 2026 esas expectativas no están ancladas y no estarían en el rango meta del Banco de la República, razón por la cual pues es evidente que eso también va a generar alguna distorsión para los que vienen esperando pues recortes de tasas de interés significativas, y esto pues es muy importante desde el punto de vista de la estrategia, lo que hemos venido comentando los últimos meses, donde pues le hemos dado digamos que nuevamente algo de favorabilidad a los papeles indexados, es decir, indexados a la inflación, donde pues creemos que incorporar esos papeles en los portafolios pues nos va a dar unos buenos réditos y buenos temas, digamos, de rentabilidad en plazos, pues digamos, cortos, hasta más o menos un año, y en algunos plazos un poco más largos dentro de la curva de deuda corporativa, y creemos pues que ese comportamiento por ahora va alineado frente a lo que veníamos esperando. Por otra parte, también tuvimos la publicación de los flujos de test durante el mes de septiembre. Esto básicamente, pues para quienes no lo saben, recoge un poco la información de cuáles fueron las compras y las ventas netas de los distintos agentes en el mercado de deuda pública. Entonces, pues como lo pueden ver, esto recoge algunos inversionistas como son los fondos extranjeros, el Banco de la República, las AFPs o fondos de pensiones y cesantías, las aseguradoras, los bancos comerciales e incluso el mismo Ministerio de Hacienda. Para este mes particularmente, pues los fondos de capital extranjero terminaron con unas compras importantes, particularmente una compra neta de 31 billones, obviamente esto viene asociado con lo que ha sido toda la estrategia de endeudamiento por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En ese sentido,
pues digamos que no es la lectura normal de lo que uno pudiera ver dentro del comportamiento de los extranjeros, que sí han venido realizando compras los últimos 2 meses, eh, perdón, el último mes o el mes anterior, dado que durante el mes de julio pues habíamos visto algo de ventas presionados por pues esta decisión de quitar la regla fiscal y sobre todo las decisiones de las calificadoras de riesgo. Entonces, pues ahí se vieron algunas ventas de algunos fondos extranjeros. Sin embargo, el mes pasado pues retomaron compras y particularmente digamos que las primeras semanas de septiembre pues también habíamos visto alguna demanda en la curva de TES, que se ha visto también reflejado pues desde el comportamiento, obviamente del comportamiento de la deuda pública, donde si miramos pues el último mes creo que en general la mayoría de referencias y sobre todo si tomamos desde referencias de 6 años en adelante, es decir, de la parte casi que corta o media hasta la parte larga de la curva, pues hemos tenido algunas valorizaciones, sobre todo en la parte larga, valorizaciones de casi 60, 70 puntos básicos en algunas referencias, lo cual es un comportamiento muy positivo, y eso pues ha mostrado también un poco el reflejo de lo que ha sido pues esta estrategia de crédito público que ya hemos tocado aquí en varias presentaciones y la demanda digamos de estos fondos extranjeros. Adicionalmente pues también hubo compras por parte del Banco de la República, los fondos de pensiones. En la parte digamos de ventas pues es importante también destacar a los bancos comerciales, que realizaron ventas por cerca de 11.8 billones de pesos. Eh, Esto pues viene digamos que muy explicado también, dado que ellos habían sido pues gran parte de los compradores en lo corrido del año. Si ustedes se dan cuenta, desde el comportamiento anual que está ahí en la tabla, pues podríamos decir que básicamente ellos eran el tercer mayor comprador de TES durante el último año, con compras cercanas a los 20 billones de pesos, y pues en la medida que se ha dado este rally importante en la deuda pública y sobre todo pues ha habido esa demanda, pues ellos fueron los vendedores, seguramente también asegurando pues también alguna toma de utilidades para los portafolios. Y ya pasando un poco a la parte entonces de renta variable local, pues hemos tenido, yo diría que un mercado un poco lateralizado estas últimas 4 o 6 semanas. Creo que a grandes rasgos podríamos estar hablando de un mercado que se ha venido moviendo, un Colcap que se ha venido moviendo en un rango entre los 1830 y 1880 puntos. En la medida que hemos tenido, pues digamos, algún acercamiento hacia esos niveles de los 1830, 1825 puntos, pues ahí ha encontrado algo de demanda. Esto han sido un par de ocasiones en casi que desde agosto, porque realmente pues los últimos 2 meses y medio o 2 meses y lo que llevamos de octubre, pues hemos estado muy enrangados en esos niveles. Y pues también un par de veces nos hemos acercado pues a esa parte alta del rango de los 1880 puntos, una de ellas digamos durante el mes de septiembre, perdón, durante la primera semana de septiembre y otra durante la última semana de septiembre, y hoy cerramos en niveles de 1875 puntos. Es decir, pues volvemos a acercarnos un poquito a ese nivel, un nivel que ha sido entonces pues bastante complicado para el mercado local. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista o qué pasó durante el mes de septiembre? Pues también mirando un poco esos flujos por los distintos inversionistas. Nuevamente los extranjeros pues tuvieron una participación importante, en este caso pues obviamente la mayor dentro del comportamiento total, con casi que el 24% del volumen total negociado, y particularmente para este mes de septiembre pues terminaron como vendedores netos, con cerca de 10 mil millones de pesos en ventas. Digamos que no fue un monto significativo. Recuerden que el mes de septiembre pues tuvimos también un rebalanceo, y normalmente pues cuando hay rebalanceos pues tendemos a tener digamos que algunos efectos vendedores por parte de los extranjeros que pues una vez se dan esos rebalanceos de índices internacionales pues van a computar como ventas totales para ellos. Sin embargo, importante destacar que nuevamente los fondos de pensiones vuelven al lado vendedor con ventas netas por cerca de 150 mil millones de pesos, y el sector real pues que ha sido el principal
agente comprador, creo que los últimos meses y en lo corrido del año muy soportado en los programas de recompras que vienen realizando los distintos emisores, pues fue quien se destacó como el principal comprador neto durante este mes con compras cercanas a los 117.000 millones de pesos, que estuvo comprando el sector real, preferencial Bancolombia. Ya sabemos que hay un programa de recompra de acciones, entonces pues en parte digamos que esas compras netas por 81.000 millones de pesos pues vienen digamos que explicadas también en parte por esas recompras. Grupo Sura con compras en la acción ordinaria por cerca de 30.000 millones de pesos, y en el caso de Semargos compras por cerca de 27.000 millones de pesos, otro emisor que tiene activo también su programa de recompras. La parte de ventas pues estuvo el PEI con cerca de 15.000 millones de pesos y Mineros con 26.000 millones de pesos. Em, y dentro, digamos, de otros agentes principales como los fondos de pensiones, pues vimos ventas significativas en Preferencial Grupo Sura, Preferencial Bancolombia y el PEI. Recordemos que igual pues ya el PEI había tenido una valorización bastante importante en días o en semanas previas, producto de ese rebalanceo donde iba a haber un flujo de compra importante. Entonces pues creo que ahí los fondos de pensiones aprovechando digamos esa valorización para ir cerrando también algo de posiciones. Y en las compras se destacaron cerca de 46.000 millones de pesos de compras en ISA, cerca de 30.000 en Grupo Energía Bogotá y 30.000 en Ecopetrol. Y en el caso de los fondos extranjeros, pues nuevamente vimos algo de ventas en Grupo Éxito. Creo que ya pues también habíamos visto una operación durante este mes de septiembre con un volumen importante, que fueron una operación de casi 100.000 millones de pesos. Entonces, y muy similar a lo que habíamos visto el mes anterior. Entonces pues eso entra a computar ahí como unas ventas importantes en este emisor, en Éxito, y ventas en Semargos Ordinaria por 26.000 millones de pesos y en Preferencial Bancolombia por 22.000, mientras que las compras se han venido concentrando un poco en la acción ordinaria de Bancolombia, en Grupo Argos con 23.000 millones de pesos y en Mineros con cerca de 25.000 millones de pesos. Una acción que ha tenido un desempeño bastante favorable y muy alineada pues también con lo que hemos visto recientemente en el precio del oro. Y ya un poco actualizando lo que ha pasado en materia, digamos, de temas de eventos corporativos y de las distintas compañías, como pues ya saben, se convocó obviamente una asamblea extraordinaria de Cementos Argos en la cual se aprobó una recompra de acciones. Esto fue propuesto por Grupo Argos con el fin de, entre comillas, distribuir esos 230 millones de dólares que tiene hoy Cementos Argos, producto pues de toda esa plata que han venido recibiendo por las desinversiones en Estados Unidos. Y pues el mismo accionista mayoritario obviamente convoca esta oferta de readquisición, tanto de acciones ordinarias y preferenciales, que pues al tipo de cambio representa cerca de 897.000 millones de pesos. El precio de la recompra, el cual fue ya aprobado, es de 13.659 pesos. Ese precio en términos generales estaba entre un 30 y un 40% superior a el día que se conoció la noticia inicial. Y pues sigue estando, digamos, más o menos en ese rango frente al cierre o al comportamiento de estos días de la acción, que pues están en niveles de 10.000, hoy cerró en 10.420 pesos. Eh, digamos que acá un poco pues el proceso básicamente es presentar, digamos que esa intención, digamos, de venta de la participación que tenga cada accionista. El plazo va desde el 6 de octubre hasta el 7 de noviembre, donde pues van a tener un plazo máximo de ejecución de esa readquisición el 14 de noviembre, y va a estar dividido en dos rondas. La primera, pues cada accionista va a presentar su aceptación eh, y recibirá, pues digamos, o le comprarán hasta el número de acciones que le corresponda de acuerdo con su participación en el capital de la compañía, teniendo obviamente en cuenta pues las acciones en circulación que tiene Cementos Argos, y teniendo, y muy importante, en cuenta las acciones que tiene Grupo Argos en la compañía, donde recordemos pues Grupo Argos tiene más del 50%, casi el 55% de Cementos Argos, y obviamente pues eso representa un monto importante, digamos, dentro de toda esta propuesta. Adicionalmente, y si quedara algún remanente, pues entraría en la segunda ronda,
donde pues básicamente se le va a ir comprando a cada accionista de a una acción hasta lograr el total, digamos, de las acciones, que pues nosotros creemos muy difícilmente de pronto vaya a alcanzar hacerse esa segunda ronda. Es importante aclarar pues que obviamente toda esta distribución de los 230 millones de dólares, como también lo aclaró, digamos, el grupo y Cementos Argos, no es necesariamente un monto significativo de toda la caja que tiene la compañía producto de esas desinversiones en Estados Unidos. ¿Por qué? Si ustedes nos han acompañado frecuentemente aquí en estas presentaciones, hemos sido muy enfáticos en que obviamente el mercado lo que está esperando y lo que está viendo en Cementos Argos es cómo poder invertir esos recursos que recibió. El mensaje, digamos, de la compañía ha sido evidentemente queremos seguir en Estados Unidos, queremos volver a Estados Unidos, estamos buscando las mejores opciones, y creo que es pues obviamente el mercado donde todos quieren estar y donde todos quisiéramos que Cementos Argos continuara y pensando sobre todo pues en lo que hicieron estos últimos años donde hubo un proceso de expansión y crecimiento muy interesante. Sin embargo, pues en algún momento existió pues de pronto ese temor de que no se fuera a entrar a Estados Unidos, estuviera gastando esa plata, pero realmente pues estos recursos no ascienden a más del 8% de lo que tiene la compañía casi que en liquidez. Entonces, pues eso no va a comprometer esos planes de expansión y obviamente pues viene muy asociado también eh, a ese programa, digamos, de los últimos 2 años de tanto Grupo Argos como Cementos Argos y las empresas del grupo del GEA que han venido pues tratando, digamos, de retribuir un poquito al accionista vía recompras de acciones, vía dividendos, etcétera. Entonces, pues esto es una estrategia más, digamos, dentro de todo ese camino de poderle generar valor a los accionistas. Los cálculos preliminares indicaban que básicamente al Grupo Argos participar, digamos, dentro de esta oferta, el monto que se le recompraría a cada accionista estaría en un rango más o menos entre el 5 y el 11%, de acuerdo pues a la participación de Grupo Argos. Creo que ya con la publicación del aviso de oferta y con los números que se pueden hacer, pues se podría decir que más o menos con una mayor certeza la posibilidad de que se compre algo más del 5% de la participación accionaria de cada accionista, pues es bastante alta, o sea, no va a ser mucho más allá de ese porcentaje. Eso explica por qué, pues obviamente el precio tras la valorización inicial el día del anuncio de la noticia, pues ha venido retrocediendo de forma importante y ha venido y ha llegado pues casi que a los mismos precios que nos encontrábamos en su momento. Era una acción que venía negociándose alrededor de los 10.000 pesos, y nuevamente pues como les digo, esta semana alcanzó a estar en niveles cercanos a los 10.180, y ya hemos tenido pues algún rebote hacia sus niveles de los 10.400 pesos. Entonces un poco digamos con actualizando el tema de Cementos Arcos. Y en la parte de Celsia pues hemos tenido bastante información reciente de prensa, el Día del Inversionista de Celsia, donde se han venido pues enviando algunos mensajes al mercado sobre parte, digamos, de la estrategia de la compañía en el corto y en el mediano plazo. Parte de ellas lo poder lograr reducir el endeudamiento. Creo que eso ha sido un mensaje en el cual han sido bastante enfáticos desde el año pasado, incluso cuando se vendió inicialmente esa operación en Centroamérica, que fue la que habilitó todos los recursos para llevar a cabo el programa de recompra de acciones de la compañía. Entonces, pues se ha logrado reducir cerca de 700 mil millones de pesos de endeudamiento. Esto podría significar ahorros cercanos a 80 mil millones de pesos en gastos financieros para el próximo año, lo cual pues obviamente empieza a ser positivo. Adicionalmente nos anunciaron la creación de Atera, que es una nueva empresa que va a estar dedicada a ofrecer soluciones de eficiencia energética, pues obviamente a través de las energías renovables, que es en lo que está enfocado Celsia hoy por hoy. Eh, y adicionalmente pues se recibieron cerca de 400 mil millones de pesos para la creación de esa plataforma en alianza con Brookfield, donde pues Celsia va a tener cerca del 30% de participación. Celsia viene hace un par de años ya generando algunos negocios complementarios a través de algunas plataformas. eh, si no me falla la memoria, podremos estar hablando ya de cerca de 5, donde básicamente aquí en asocio con otras compañías, con el fin pues tampoco de sacar un equity muy alto, pues crean esas plataformas y Celsia se dedica a la operación y cobra por una operación
cobra pues por esa operación y obviamente genera pues un retorno para la compañía, tanto para los socios que van muy enfocados pues obviamente a este tema de energías renovables. Entonces ya digamos que nos cuentan sobre esta creación adicional y sobre todo pues ese es el plan de expansión para los próximos años. Adicionalmente algunas inversiones en Perú, donde se recibieron cerca de 142.000 millones de pesos de esas distribuciones en inversiones que tenía la compañía en Perú, y la venta de activos donde pues a finales de septiembre la empresa recibió cerca de 150 millones de dólares de una cuenta por cobrar que tenía sobre esa venta de activos en Centroamérica que se hizo en el 2023, que como les decía pues fue la que activó esa caja para poder recomprar las acciones. Celsia también estaba teniendo algún programa de recompra de acciones por el método transaccional, es decir, a través de la bolsa de valores. Y obviamente los volúmenes de negociación de Celsia no son los más altos del mercado y por eso pues limita un poco poder comprar o acelerar, digamos que ese programa de recompra de acciones que era por cerca de 300.000 millones de pesos o por 300.000 millones de pesos. En ese sentido, pues anunciaron un programa por el método de construcción de libro, donde básicamente pues el accionista presenta su oferta a un precio y un número de acciones determinado y según pues las órdenes que ellos reciban pues sacan un precio de corte que no tiende a estar muy lejos desde el precio del mercado. En este caso el precio de corte fue los 4.799 pesos por acción, un precio que ya veníamos viendo las últimas 2 semanas en Celsia, entonces pues tampoco fue un precio muy por encima del precio de mercado ni tampoco muy por debajo de ese precio de negociación. El monto de la oferta eran 30.000 millones de pesos, entonces se cumplió, digamos que con ese proceso de recompra de los 30.000 millones de pesos. El proceso finalizó el 6 de octubre, el cumplimiento se daba ayer 7 de octubre y a partir de hoy nuevamente se reactiva ese proceso de recompra de acciones por el método transaccional, es decir, a través de la bolsa, donde pues básicamente el emisor a través de alguien encargado pues está en pantalla recomprando sus acciones, que es un programa que tiene pues un límite hasta marzo de 2026 o antes pues si se llegara a cumplir con el total digamos de las recompras. Bueno, creo que ahí termino la presentación. Eh, si quieren de pronto entonces alguien tiene alguna duda, pues no la puede poner ahí en el chat y pues con gusto la solucionamos. Entonces pues voy a darles 2 minuticos a ver si de pronto alguno tiene alguna duda de lo que hemos venido a comentar. Bueno, aquí ya tenemos una sobre el dólar. A ver, digamos que un poco el mensaje que hemos tratado de transmitirles ha sido em, de un dólar que pues muy seguramente esos momentos fuertes de volatilidad que tuvimos el año pasado, los últimos años y en algún momento, digamos, de este año cuando, por ejemplo, se dio ese anuncio del Día de la Liberación en Estados Unidos, cuando se anunciaron los aranceles, que alcanzamos a tener, digamos, alguna subida importante hacia niveles de 4.500, pues creo que ese mensaje ha sido, la verdad, que cuando tengamos esos choques, digamos, de volatilidad, aprovechar esas subidas para ir vendiendo. Nosotros desde inicio del año habíamos tenido o habíamos planteado em, que muy seguramente pues íbamos a tener algo de estabilidad o de cierta, digamos, de debilidad del dólar y que pues nuestro objetivo era estar, digamos que un poquito más alineados en compras entre niveles de los 3.960, 4.000 pesos y vender, digamos que esos choques de volatilidad. Eso nos funcionó muy bien, digamos, con esa subida que tuvimos hacia los 4.500. A partir de ahí hemos tenido obviamente una debilidad significativa. Creo que la gran sorpresa en los mercados este año ha sido esa debilidad importante que ha tenido el dólar. En ese sentido, pues hemos visto un dólar que por momentos ha estado
o se ha devaluado casi que un 10-11%, sobre todo con mucha rapidez y sobre todo pues casi que en el primer semestre del año ya habíamos visto ese comportamiento. Entonces pues históricamente ha sido uno de los años más rápidos en el que el dólar ha venido perdiendo valor. En ese sentido, pues ahí hemos ajustado un poquito las expectativas y particularmente para tu pregunta de lo que queda del año, pues nosotros no pensamos que podamos ver niveles nuevamente de 4.200, 4.300 y más bien nosotros creíamos que debiéramos tener algo de estabilidad que muy seguramente nos alinee a niveles probablemente donde podamos corregir un poquito lo que ha sido el movimiento reciente y nos estabilicemos algo así por niveles de 3.940, 4.000 pesos nuevamente como mucho. Obviamente el fin de año pues tiende a ser una época eh, digamos de baja liquidez que tienden a darse pues movimientos un poquito más fuertes y especulativos en los últimos días de diciembre, pero digamos que en condiciones normales pues podríamos enviar un mensaje de relativa digamos estabilidad, quizás algo de corrección un poquito al alza frente a lo que fue ese gran movimiento que tuvimos durante el mes de septiembre, porque realmente pues tuvimos un movimiento casi que sin pausa desde los 4.080 hacia los 3.830 pesos. Entonces pues eso podría ser como un poco el panorama de lo que esperamos. En el precio del objetivo para ISA nosotros tenemos los 24.000 pesos. Creemos que ahí es un precio justo para Celsius en lo que queda, digamos, del año. Mi entendimiento en cuanto a la recompra de acciones de Semargos es que se adquieren o compran primero las del grupo Argos y quizás quedaría un saldo para comprarles a los inversionistas minoritarios. Digamos que en parte no es que se compre primero, pero sí están, digamos que alineadas un poco las condiciones para que obviamente Grupo Argos se lleve una participación importante, digamos, de ese monto total aprobado. A raíz de lo cual, pues como lo comentaba ahorita, para un accionista normal o minoritario, pues muy seguramente el monto que se le recompre no vaya a ser significativo y muy seguramente esté muy cercano a ese 5% por cómo se presentó el aviso de oferta y las condiciones de ese aviso de oferta. Entonces, mi posición, digamos, de acciones es representativa de un porcentaje dentro del total de acciones de la compañía, dentro del total del capital de la compañía. Y a ese porcentaje entra, digamos que también a representar un porcentaje sobre el máximo de acciones que se llegarían a comprar y cuando pues se sacan esos números, digamos que el monto pues como les digo tiende a ser cercano al 5%. Entonces, sí, en ese sentido efectivamente pues se podría ver así, como que realmente pues se le va a comprar mucho más al grupo y va a quedar un pequeño saldo remanente para los inversionistas, aunque vayan pues digamos en teoría en la misma etapa, que es esa etapa 1. Pero sí, pues efectivamente para el efecto digamos que sí se podría ver de pronto de esa forma. De acuerdo a la postura que ha tenido el gobierno actual hacia Estados Unidos, ¿qué efectos habrían en las inversiones a mediano plazo? A ver, es un tema que obviamente genera algo de ruido y algo, digamos, de preocupación, sobre todo tener un mensaje siempre como tan encontrado desde el frente político, eh, pero creo que es un tema que también se le ha venido restando bastante importancia por parte del mercado y creo que eso ya ha sido también muy evidente desde el comportamiento de los activos. Entonces, pues hemos visto cómo la deuda pública se ha valorizado, hablándolo de esto a nivel local, hemos tenido un dólar que pues, se ha venido debilitando y realmente cuando se han dado todas estas situaciones, pues realmente ya no hemos tenido alguna afectación. Creo que eso en parte también viene, e incluso digamos que también se vio en su momento con el tema de la desertificación, que creo que era un tema que ya también venía bastante descontado por el mercado. Creo que eso incluso también tiene que ver mucho con la reacción de Estados Unidos. Eh, si se acuerdan allá en su momento la primera pelea que sí pues se amenazó con algún tema de aranceles y otras cosas, pues sí tuvimos digamos que alguna en reacción,
pero posterior a eso no hemos tenido, digamos que mayores reacciones, incluso ni siquiera mensajes, y creo que nos han dejado como pasar sin preocupación, eh, porque creo que en algún momento, muy similar también a lo que pasó con Brasil en su momento y tanta pelea que hubo con Lula, eh, la reacción que estaba teniendo, digamos que la gente o las masas en términos de favorabilidad sobre el presidente, pues estaban siendo, digamos que positivas para los presidentes de turno. Entonces, incluso para Lula, en su momento, el porcentaje de aceptación en las encuestas mejoró y esta semana volvió a mejorar. Primero mejoró porque pues se dio ese choque, digamos, con Estados Unidos, y esta semana pues ya han tenido, digamos, algunas conversaciones preliminares. Se estuvo hablando de una llamada telefónica que fue muy amigable, etcétera, y que próximamente podrían estar sentándose a reunirse y hablar un poco más sobre todos estos temas. Entonces, incluso esta semana pues salían nuevamente encuestas en Brasil donde se había mejorado esa favorabilidad. Yo creo que Estados Unidos también entendió un poco ese factor, y evidentemente pues ellos, en su afán de no tener, digamos, gobiernos enemigos en la región, que obviamente pues es parte, digamos, del objetivo de lo que han querido cambiar, han tenido, digamos, que unas reacciones menos agresivas y menos fuertes contra los gobiernos de turno, y eso pues en parte también ha ayudado un poquito sobre el comportamiento de mercado. Entonces pues diría uno que, bajo la lógica de lo que hemos tenido ahorita, no debiéramos tener, digamos, que mayores afectaciones sobre los activos locales. Obviamente pues no estamos ajenos a que incluso hoy mismo o mañana mismo pues alguna decisión local pues que sí afecte un poquito más las condiciones de las relaciones, pues pueda generar algún efecto o alguna respuesta por parte de Estados Unidos. Entonces creo que esa es como un poco más la lectura. Creo que eso también viene muy asociado a lo que hemos visto, por ejemplo, e incluso con la misma reacción a los temas locales, ¿cierto? Digamos que realmente ya creo que el mercado tampoco ha venido creyendo cuando por parte del gobierno se habla de, de constituyentes, todos esos temas que en los primeros años pues sí generaban, digamos, que alguna preocupación. Recientemente ya hemos visto como incluso pues ya desde el frente local cada vez se le cree un poquito menos a todos esos hechos que propone el gobierno. Entonces creo que esos dos factores son los que han ayudado para que veamos estabilidad y que da cierta, digamos, confianza también en el mediano plazo. Estacionalmente me preguntan: el último trimestre del año es alcista para el sector financiero. Eh, no sé si te refieres particularmente para el desempeño de las acciones del sector financiero, o si es particularmente para el tema, digamos, de resultados del sector. Eh, Creo que si te refieres, digamos, para las acciones, ok, sí, un poco más las condiciones de mercado tienden a ser, sí, creo que el último trimestre tiende a ser un poco más favorable. El Colcap en los últimos 5 años, eh, digamos que tanto octubre, noviembre y diciembre pues tiende a ser, digamos que favorable en materia, digamos, de comportamiento. Entonces en el agregado diríamos que sí. Obviamente el mensaje que yo siempre les he dicho, pues hay que tener, digamos, que en cuenta también otras variables, porque pues esa no es una ley que necesariamente se vaya a cumplir, aunque pues sí tiende, digamos, como a tener cierta estabilidad. Entonces, por ejemplo, pues septiembre, que fíjense que se hablaba que era un mes muy negativo para los mercados y para Estados Unidos, por ejemplo, pues en términos generales se cumplió, digamos, no se cumplió, digamos, durante este 2025, y el Standard Poor's tuvo una valorización del 3,5. Si uno mira el promedio de septiembre de los últimos 5 años del Standard Poor's, pues tiene una desvalorización del 4%. ¿Y eso a qué obedeció? Pues a esos otros factores. Ya era, digamos, que un mercado que venía celebrando que muy seguramente pues la Reserva Federal iba a recortar tasas durante el mes de septiembre, y muy probablemente a tener un par de recortes adicionales en el año. Entonces, creo que todo eso toca ligarlo también con lo que ha sido el comportamiento del mercado, pero pues si vamos a esa pregunta específica, pues teóricamente el tercer trimestre sí tiende a ser positivo en el desempeño. Bueno, no tengo más preguntas.
Entonces, terminamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un par de semanas nuevamente con más información al respecto y pues poderlo seguir actualizando un poquito eh, también sobre todos estos temas pues que sabemos son de interés de ustedes y que obviamente pues son la razón del por qué el comportamiento de los mercados. Entonces, pues eso claramente es muy importante, digamos, para que ustedes tengan esa información fresca. Muchas gracias y que tengan buena tarde.